Hay una razón por la que la mayoría de la gente nunca llegará a la cima, y esa razón está escrita en la sombra de su propia mente. En los minutos que siguen vas a ver cómo esa sombra se vuelve una figura concreta, una arquitectura mental que los verdaderamente exitosos llevan dentro sin siquiera saber que la poseen. Si sientes que el mundo te empuja a correr sin saber a dónde vas, presta atención, porque lo que vas a descubrir cambiará la forma en que entiendes tu propia historia. Vivimos inmersos en una cultura que glorifica los atajos, los tips de 20 minutos y los mantras que prometen transformar tu vida con una frase. Pero la verdadera diferencia no está en la lista de cosas por hacer, sino en el motor interno que decide qué cosas valen la pena. Ese motor es un bucle de validación invisible. Cada notificación, cada me gusta, cada reconocimiento externo se convierte en la única señal de que existes. Cuando el eco de la aprobación se apaga, el vacío retumba más fuerte que cualquier fracaso. Te encuentras atrapado en una espiral de procrastinación, ansiedad y una sensación constante de estar estancado, como si tu vida fuera una película en pausa mientras el resto del mundo avanza sin ti. Mientras tú buscas que el mundo te aplauda, los que llegan a la cima persiguen algo distinto, un sentido interno que no depende del aplauso ajeno. Esa es la diferencia que revela el libro que hoy desenterramos, una obra que no ofrece listas de pasos, sino una visión profunda de cómo piensan las personas que realmente cambian el curso de la historia. No se trata de una técnica, se trata de una forma de ser, de una arquitectura mental que se construye antes de que la acción aparezca. El autor plantea lo que podríamos llamar la mente del estratega. No es la habilidad de planear metas externas, sino la capacidad de crear una realidad interna que dirige cada movimiento. Nietzsche ya apuntaba que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y Jung hablaba del inconsciente colectivo como el escenario donde se escribe la estrategia del alma. Imagina un tablero de ajedrez donde cada pieza representa una creencia, un miedo, una aspiración. El jugador exitoso no espera a que le toque mover una pieza, el primero reconfigura las reglas del juego, decide qué piezas realmente importan, y a partir de ahí, cada movimiento adquiere sentido. Este concepto se vuelve una revelación cuando lo visualizas como un espejo roto. La mente del exitoso es como ese espejo fragmentado que refleja infinitas posibilidades, pero el observador elige conscientemente cuál fragmento mirar. Si tus pensamientos son la luz, la forma en que la refractas determina la sombra que proyectas al mundo. Un escritor, por ejemplo, no empieza a escribir porque tenga una lista de capítulos. Primero imagina el final del libro, siente la emoción del último párrafo y solo entonces permite que las palabras fluyan, como si el futuro ya estuviera escrito en su interior. ¿Te ha pasado que sientes que tus ideas se desvanecen tan pronto como intentas plasmarlas? Esa es la señal de que tu espejo aún está empañado por la necesidad de aprobación externa. La solución comienza con la detección del patrón. Pregúntate en silencio, ¿qué busco validar? ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? Si la respuesta se pierde en la búsqueda de likes o reconocimientos, estás atrapado en el bucle. El libro sugiere un ejercicio sencillo. Escribe una visión interna sin mencionar el éxito material, solo describe la sensación que te envuelve cuando actúas alineado con tu propósito. No uses palabras de logro, busca la textura emocional, el latido del corazón que sentirías al estar plenamente en sintonía contigo mismo. Otro paso práctico es la meditación de 5 minutos donde observas tus pensamientos como fichas de ajedrez, sin moverlas. Simplemente observa cómo aparecen, cómo se alinean, y permite que la mente se haga consciente de su propio tablero. Con el tiempo, esa práctica entrena la capacidad de reconfigurar las reglas antes de actuar, transformando la ansiedad en claridad estratégica. Al aplicar estos principios, notarás cómo la vida diaria deja de ser un desfile de obligaciones y se convierte en una serie de decisiones conscientes. Dejas de reaccionar a la presión social y empiezas a actuar desde una visión interna que no necesita confirmación externa. Las personas que han adoptado esta mentalidad describen una sensación de libertad que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que cada problema se enfrenta desde un lugar de coherencia interna. Ahora, dime, ¿qué piensas tú de esta idea de reescribir las reglas antes de mover la pieza? Déjame tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber cómo resuena esto en tu experiencia. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana,
Lo que sigue profundiza aún más en la arquitectura de la mente que separa a los que simplemente sobreviven de los que realmente transforman su realidad. Dale like si sentiste que algo dentro de ti despertó, y prepárate para seguir explorando este camino que pocos se atreven a transitar. Ahora, dime, ¿qué piensas tú de esta idea de reescribir las reglas antes de mover la pieza? Déjame tu opinión en los comentarios. Realmente quiero saber cómo resuena esto en tu experiencia. Si sientes que algo dentro de ti está despertando, si una chispa se ha encendido en la profunda oscuridad de tus pensamientos, permíteme acompañarte un instante más. Porque lo que estamos descubriendo no es una simple técnica, es una transformación de la arquitectura interna que cada ser humano lleva oculta bajo capas de miedo y complacencia. Imagina por un momento una noche sin luna, el cielo cubierto por nubes densas que absorben toda luz. En medio de esa penumbra, una figura se abre paso, no con una antorcha externa, sino con una llama que brota de su propio pecho. Esa llama es la claridad que surge cuando la mente deja de buscar validación fuera y comienza a iluminarse desde adentro. Los que han alcanzado la verdadera cima no lo hicieron porque aprendieron a gritar más fuerte que los demás, sino porque aprendieron a escuchar el susurro de su propio interior y a traducirlo en acción. En el libro que nos ha guiado hasta aquí, el autor describe una práctica que llama la cámara de la visión. No es una cámara literal, sino un espacio mental donde se proyectan todas las posibilidades antes de que el cuerpo siquiera se mueva. Visualiza una sala amplia, con paredes de espejo que reflejan infinitas versiones de ti mismo. En cada espejo, una versión distinta, la del emprendedor que arriesga, la del artista que crea sin juicio, la del líder que sirve sin ego. Cuando entras en esa sala, la primera regla es no elegir al instante. Simplemente observa cada reflejo, siente la textura de cada vida posible, y permite que la resonancia interna indique cuál de esas imágenes vibra con mayor autenticidad. Ese ejercicio, aunque parece sencillo, rompe el patrón de la reacción automática que hemos cultivado durante años. Cada vez que una decisión surge, la mente automática busca la respuesta más cómoda, la que garantiza una aprobación externa, o la que evita el dolor inmediato. Pero la cámara de la visión nos obliga a pausar, a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, y allí, en ese vacío, es donde nace la verdadera libertad. Cuando la gente habla de seguir su pasión, a menudo se quedan en la superficie, sin reconocer que la pasión es, en realidad, la señal que la mente interna envía cuando el ego se silencia. Para que esa señal se haga audible, es necesario entrenar la capacidad de escuchar sin distracción. Una práctica recomendada es la meditación del espejo interior. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza un espejo frente a ti. En ese espejo, no aparecen rasgos físicos, sino emociones, deseos, temores. Cada pensamiento que surge se refleja como una onda en la superficie. Observa cómo esas ondas se expanden y se disipan sin que tú intentes controlarlas. Con el tiempo, aprenderás a distinguir la diferencia entre una onda que nace de la necesidad de aprobación y una que brota de la alineación profunda con tu propósito. Esa distinción es la que separa a los que viven en la sombra de la expectativa de los que caminan bajo la luz de su propia convicción. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana? Imagina que cada mañana, antes de abrir el móvil, te regalas 5 minutos de esa meditación del espejo interior. En esos minutos, en vez de revisar notificaciones, te preguntas, ¿qué deseo crear hoy porque resuena con mi esencia? No busques respuestas lógicas, sino sensaciones. Tal vez la respuesta sea una sensación de ligereza, una corriente de energía que recorre tus manos, un latido que acelera el pecho sin que te sobrecargues de presión. Esa sensación es la brújula que te guiará a lo largo del día. Cuando enfrentes una decisión importante, un proyecto, una relación, una oportunidad, visualiza nuevamente la cámara de la visión. Permite que todas las posibilidades se presenten sin juicio. Pregúntate, ¿cuál de estas versiones de mí mismo se siente más completa, más plena, más auténtica? No busques la respuesta más rentable o la más popular, busca la que te haga sentir una resonancia profunda, esa que hace vibrar tus huesos y tu corazón al unísono. Esa es la señal que te indica el camino que los verdaderamente exitosos siguen sin siquiera percatarse de que están tomando decisiones estratégicas, simplemente están alineados con su visión interna. A medida que empieces a aplicar estos ejercicios,
Notarás un cambio sutil pero poderoso en tu percepción del tiempo y del esfuerzo. Las tareas que antes parecían una carga pesada se transformarán en pasos conscientes dentro de una danza interior. La ansiedad que antes te paralizaba comenzará a disiparse, no porque desaparezca, sino porque la observarás desde la cámara de la visión y la reconocerás como un simple movimiento de energía que no necesita dictar tus acciones. Los testimonios de quienes han adoptado esta mentalidad describen una sensación de libertad que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que cada problema se enfrenta desde un lugar de coherencia interna. No se trata de una vida sin desafíos, sino de una vida donde los desafíos se convierten en oportunidades para reafirmar la visión que ya habías cultivado en tu interior. Esa es la verdadera esencia del éxito que el libro revela, no es una lista de logros externos, sino la capacidad de vivir desde una visión interna que no depende de la aprobación externa. Si hasta ahora has sentido que tus días se desvanecen entre la rutina y la búsqueda constante de validación, te invito a que pruebes este enfoque durante una semana completa. Cada mañana, antes de cualquier estímulo externo, dedica esos minutos al espejo interior. Cada noche, reflexiona sobre cómo la visión interna influyó en tus decisiones. Anota, no con palabras de éxito, sino con la textura de tus emociones, los matices del latido de tu corazón, los colores que pintaron tus pensamientos. Al terminar la semana, vuelve a mirar tus anotaciones y pregunta, ¿qué cambió? Seguramente descubrirás que la mayoría de tus acciones ahora están impregnadas de una intención más profunda, que la ansiedad ha disminuido y que la sensación de estar atrapados se ha desvanecido poco a poco. Esa es la prueba tangible de que la arquitectura interna está siendo reconfigurada, y que la visión interna está tomando el control del tablero antes de que muevas cualquier pieza. Recuerda, el libro no promete atajos ni fórmulas mágicas. Lo que ofrece es la llave para abrir la puerta de tu propia mente y reescribir las reglas antes de que el mundo tenga la oportunidad de dictarlas. Cada lector que se atreve a sumergirse en esas páginas descubre que el verdadero poder reside en la capacidad de crear una realidad mental que, una vez proyectada, arrastra al cuerpo a seguirla sin resistencia. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que una nueva perspectiva está tomando forma, no dudes en compartir tus experiencias en los comentarios. Cada historia, cada reflexión, alimenta una comunidad que busca romper los esquemas de la validación externa y abrazar la claridad interna. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los rincones más oscuros y luminosos de la mente humana, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No es una invitación a simplemente dar like, sino una promesa de que juntos continuaremos desenterrando esas verdades incómodas que la mayoría prefiere ignorar. Cada vídeo será una pieza más del rompecabezas que revela cómo piensan realmente las personas que logran transformar su realidad. Al cerrar esta reflexión, quiero dejarte con una imagen final. Imagina que estás parado frente a un vasto océano bajo la luz de una luna creciente. Cada ola representa una decisión, una oportunidad, una duda. Si continúas mirando solo la superficie, solo verás el reflejo de tus miedos. Pero si te sumerges en la profundidad de tu propia visión, descubrirás corrientes poderosas que pueden llevarte a destinos que nunca imaginaste. La verdad es que la mayoría seguirá atrapada en la orilla, observando sin atreverse a cruzar. Pero una vez que comprendes que la verdadera navegación comienza en la mente, ya no puedes volver atrás. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para zarpar?